Buenas tardes, hermanos, me da gusto saludarles y antes que nada agradecerles por las oraciones que estamos teniendo los miércoles, que sabemos que es de gran bendición para toda la iglesia. En especial queremos seguir orando por nuestro hermano Marco Ábalos, que está convaleciente, que está en el hospital, y pues rogarles que sigamos intercediendo por su salud. Asimismo quiero informarles cómo quedó la votación para el Consejo de Ancianos, para el grupo que se va a escoger. Gracias a Dios por todos los que mandaron sus votos, que tuvieron ese cuidado para la iglesia de saber que entre todos y como cuerpo debemos de participar. Muchas gracias a todos aquellos que nos apoyaron, que me mandaron sus votos. A los que no pudieron hacerlo, pues lo lamentamos porque ya terminó el tiempo. Y pues les agradecemos a todos los que sí tuvieron ese cuidado. Hoy quiero mostrarles cómo quedó la votación. Fue bastante buena porque pudimos darnos cuenta de cómo el Señor maneja los intereses de su iglesia. Y pues los tres candidatos que teníamos presupuestados, Marco Ábalos y yo, pues sí quedaron algo parecido. En el primer lugar de todas las votaciones quedó Pablo Aparicio. En el segundo lugar quedó Julio Serrano y en el tercer lugar quedó José León. Hubo otras votaciones, otros hermanos que votaron por otras personas, pero en cuarto lugar, y pues por lo tanto estamos considerando que ellos pueden algún día llegar a considerarse como parte del cuerpo de ancianos. Ahorita vamos a tratar con ellos tres, queda Pablo, queda Julio y queda Pepe. Ellos tres van a estar dentro de la organización que vamos a tener, todavía no, simplemente son prospectos que ya la iglesia escogió, con los cuales vamos a trabajar arduamente y posteriormente ya se les hará el examen y quedarán postulados, ya se les presentará a ustedes para que ellos sean ordenados dentro de la iglesia, los que queden. Posiblemente quede uno o queden dos o puede ser los tres, pero vamos a esperar, si no posteriormente, si nada más entra uno en la categoría, los otros dos quedan pendientes o uno queda pendiente, vamos a ver cómo nos muestra el Señor. Pero quería informarles todo esto. Y por lo mismo hoy vamos a continuar con el tema del reino de Dios. Hoy vamos a ver un tema que es fascinante, que son los pactos de Dios. Pero sí quiero pedirles que me acompañen en oración para poder que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por la votación que hubo, porque sabemos que tu Espíritu Santo, a través de la oración de nuestros hermanos de la iglesia, de los que son miembros de la iglesia que quisieron hacer su votación, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad, porque sabemos que es tu Santo Espíritu quien guía, quien nos muestra, quienes deben de quedar dentro del Consejo de Ancianos, Señor. Te pedimos que tú confirmes esta votación que se hizo a través del esfuerzo de los hermanos, a través de la dedicación, del compromiso que ellos muestren. Yo te doy gracias por toda la gente, Señor, de la iglesia que está comprometida realmente a ministrar todo aquello que es conveniente como cuerpo. Te agradezco por sus vidas, te pido que los bendigas, Señor. Y asimismo queremos rogarte en especial por la salud de Marco Ábalos. Sabemos que pues tú lo amas, que él ha sido un siervo comprometido siempre contigo. Y queremos pedirte, Señor, rogarte en especial por su salud, para que tú lo levantes, que tú lo fortalezcas, que todo esto sea simplemente para que él sea fortalecido en su fe, y que todo aquello que tú estás haciendo en su cuerpo, Señor, sea para sanidad. Te agradecemos también porque le des fortaleza a Normita, a sus hijos, porque sabemos de lo difícil que es tener a un familiar, sobre todo tan querido en el hospital, pero sabemos que tú lo levantarás, Señor, que tú simplemente estás permitiendo esto porque pues siempre tus pruebas y todo lo que tú haces es para bien. Te queremos pedir en especial que a través de estas prédicas que se están haciendo, Señor, de este mensaje que tú estás queriendo que se dé sobre la iglesia, que todo esto es para fortalecer nuestra fe, pero queremos pedirte que tú seas exaltado, que tú seas
glorificado. Yo te quiero pedir en especial, Señor, que cada uno de nosotros podamos verte como realmente lo eres, como ese Rey soberano de nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, pon en nuestro corazón pues el saber y el conocer que realmente tú eres el Rey de todos nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestros espíritus, que realmente te podamos ver como tú lo mereces. Quita de nosotros la soberbia, quita de nosotros ese orgullo que ha impedido que te podamos ver así, Señor. Y ayúdanos a poder ver a través de los pactos todo ese gobierno y esa administración perfecta que tú has hecho a través de los siglos, Señor. Te damos gracias y disponemos este tiempo en manos de tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, quien conforme nuestras vidas y que nos enseñe claramente, Señor, todo aquello que tú tienes dispuesto para nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, que a través de abrir tu Escritura, tú seas glorificado, seas honrado como tú te mereces. Te damos gracias y te bendecimos disponiendo este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hoy vamos a continuar entonces viendo, hoy tenemos un tema muy especial que son los pactos de Dios. Cómo estos pactos, si ustedes revisan todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la administración del gobierno del reino de Dios está basada en pactos. Todo fue estipulado, fue cuadrado por Dios de acuerdo a esos pactos para que toda la historia de lo que nosotros podemos ver en la cuestión de toda, desde el Antiguo Testamento, lo podemos ver claramente cómo se van definiendo esos pactos, cómo Dios va distribuyendo los tiempos históricos a través de esto. Entonces es fascinante cuando nosotros nos metemos y podemos ver estos conceptos dentro de todos los tratados imperiales de vasallaje que vimos la semana pasada, pero cómo se va cuadrando todo esto a través de lo que Dios nos muestra en su palabra. Porque podemos ver claramente pues el pacto, cómo iniciaron esos pactos, sobre todo de cómo preparó Dios el pacto de redención, el pacto de gracia, el pacto de la creación. Todo eso nosotros vamos a empezar a entenderlo y a definirlo dentro del reino de Dios. Entonces, primeramente quiero que veamos qué es un pacto. Pues un pacto es un convenio entre una u otra persona y que están obligadas las dos partes a que se haga, ¿no? A que se logre realmente hacer ese convenio entre las dos personas. Vamos a ver primeramente que los pactos, ¿qué proporcionan los pactos? Pues proporcionan, obviamente, que se cumpla el compromiso entre la una y la otra parte. Por eso veíamos que en los tratados imperiales de vasallaje era la benevolencia de Dios, cómo Él ofrecía esto, pedía lealtad a sus súbditos, sus vasallos, y si no se cumplía con esto, iba a haber consecuencias. Ahora, ¿cuál es el evento histórico más importante que nosotros podemos ver dentro de toda la palabra de Dios? Lo primero que tenemos que ver, ¿cuál es el evento más importante? Pues obviamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evento más importante. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Les voy a leer en la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque cambia un poquito. Si ustedes tienen Reina Valera 60, ustedes se van a dar cuenta que ahí dice, llegó el cumplimiento del tiempo. Y no es exactamente como lo maneja la versión original. Y el cambio de palabra es muy importante. Vean lo que dice en la versión de las Américas. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Si ustedes ven la palabra cumplimiento, a diferencia de plenitud, son totalmente distintas. Porque plenitud, y esto deben de grabárselo cada uno, porque pues estamos en la iglesia plenitud de vida en Cristo. Plenitud viene de una palabra griega que se llama pleroma. Y pleroma significa la llenura absoluta de algo, que es una llenura que no se puede comparar, que ya no le cabe nada más.
Entonces, a mí me gustó ponerle a la iglesia plenitud de vida en Cristo. ¿Por qué? Porque imagínense que seamos llenos, plenos completamente de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Es algo precioso cuando lo entendemos de esa manera. Pero cuando llegó la plenitud, vino la plenitud del tiempo, quiere decir el tiempo perfecto para Dios, el tiempo donde ya se cumplió todo, fue cuando llegó el Señor Jesucristo. ¿Alguna vez has considerado por qué fue directamente en ese tiempo histórico y por qué fue en Israel? Y esto lo vamos a ir entendiendo. Posteriormente ustedes van a ver por qué todo esto. Es muy importante que lo podamos comprender. Pero esa llenura que hubo en ese tiempo histórico, en donde vino nuestro Señor Jesucristo, es lo que se cumple en esto que Pablo está diciendo. Cuando él dice, y llegó el tiempo, llegó la plenitud del tiempo exacto dentro de la historia para que viniera nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios preparó ese tiempo histórico. Ahora, ¿te has preguntado, porque hay mucha controversia en este sentido, si el Antiguo Testamento habla del Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento nos habla del nuevo Pacto? Algunos teólogos han considerado que para hablar del Antiguo Pacto tenemos que hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Pero tendrán razón, y aquí es donde nosotros tenemos que ver algunas variaciones o variedades que hubo en el tiempo histórico, porque no es lo mismo, o sea, tenemos que entender, la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces hubo un problema serio cuando hicieron el cambio de palabra del hebreo al griego. En la Septuaginta recuerden que 70 judíos fueron llamados para que se escribiera la Biblia del hebreo al griego y ellos la tradujeron. Esa Biblia se llama Septuaginta, que fue la Biblia que usaba el Señor Jesucristo y sus apóstoles en el tiempo histórico donde ellos estuvieron, que fue del siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo. En el año 250 aproximadamente antes de Cristo fue cuando se hizo la Biblia Septuaginta, pero hubo un gran problema aquí, porque la palabra en hebreo que se llama pacto es berit, y ellos no pudieron cambiar muy bien, no sabían cómo poner la palabra que tenía que ser cambiada al griego. Y entonces le pusieron diateque. Estaban escogiendo entre dos palabras. La que quedó para que ellos la pudieran traducir como pacto al griego se llama diateque. Y esta palabra trajo una confusión bastante fuerte a los teólogos, sobre todo de aquel tiempo, pero que todavía se está dando en este tiempo. Esta palabra tiene dos significados. No son sinónimos, pero son dos significados. Significa testamento y significa pacto. Y entonces por eso ha habido tanta confusión, pensando que el Antiguo Testamento tiene que ver con el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento con el Nuevo Pacto, pero son dos cosas diferentes, porque un testamento puede ser cambiado por la persona, por el testador, pero un pacto no puede ser cambiado. Son dos cosas totalmente diferentes. Los testamentos son dos escrituras en tiempos distintos. Los pactos no tienen nada que ver con ello. Los pactos es una estructura de la historia que Dios definió para llevar su administración del reino. Esa es la diferencia tan grande que existe. Entonces, el Antiguo Pacto no podía considerarse dentro del Antiguo Testamento porque el Antiguo Pacto empezó después de la caída del hombre. Del capítulo 1 hasta el capítulo 3 no entra ningún pacto. Entran pactos distintos de parte de Dios, pero que no tienen nada que ver con el Antiguo Pacto. Entonces, es una gran diferencia dentro del concepto histórico. Ahora, ¿cuándo se hizo el primer pacto? Esto es algo muy importante y muy interesante que nosotros debemos de saber y de conocer. Porque nosotros podríamos considerar que el primer pacto fue dentro de lo que corresponde con Adán. Pero tenemos que ver que lo primero que hubo fue un pacto entre la Trinidad. Hubo dos pactos importantísimos dentro de lo que la Trinidad hizo. Eso es lo primero que vamos a ver. Vean ustedes Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Porque aquí es cuando la Trinidad decide hacer al hombre a su imagen y semejanza.
Es un pacto entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fíjense por qué. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Por qué dice hagamos? Porque es la Trinidad decidiendo hacer. Al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es muy importante, es relevante dentro de la historia de los pactos, porque Dios decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza. Esto, ustedes al final de cuando terminemos ya todas estas prédicas, ustedes van a decir, con razón. Entonces grábense esto, la imagen es muy importante dentro del concepto de los pactos de Dios. Y después vemos un segundo pacto, que es el pacto que llamamos de redención. Este pacto fue definido antes de la fundación del mundo, antes de que fuera creado nada. Y también interviene la Trinidad. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, antes de que hubiera ninguna prueba, antes de que hubiera ninguna existencia, ni de animales, ni de hombres, ni de nada, la tierra todavía se conservaba desordenada y vacía, y la Trinidad dijo, vamos a hacer esto. Y dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el pacto de redención. Fue un pacto que la Trinidad dijo, en donde fuimos elegidos algunos. ¿Por qué? Porque en su soberanía perfecta Dios así lo decidió. Entonces, este es el concepto de redención, en donde el Padre acepta entregar a su Hijo. El Hijo acepta ir a la cruz para pagar por el pecado de nosotros. Y el Espíritu Santo, para cumplir con el compromiso de esa redención que se hace, de llevarnos a la santificación. Es un pacto de redención entre la Trinidad. Es el primer pacto que existe, que obviamente fue entre ellos, que no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, vamos a ver cómo empieza el desarrollo histórico que Dios va preparando dentro de la Biblia de una manera perfecta, porque el reino pasó por periodos, por periodos diferentes dependiendo de los pactos que se iban haciendo. Entonces, hubo pactos que conocemos como pactos universales, otros pactos fueron nacionales, que nada más fue con el pueblo de Israel, y el último pacto, que es con Cristo, ¿verdad? Que es el nuevo pacto. Entonces, primeramente hubo un pacto con Adán, que le podemos considerar era un pacto con la humanidad, porque Adán estaba siendo el prototipo de lo que iba a ser el hombre, y que a todos nos concierne ese pacto con Adán. Después los pactos universales, que en donde incluye a Noé, a Abraham, a Noé, pero también entra Adán. Y los pactos nacionales, en donde están Abraham, Moisés y David. Y el último pacto, que es con Cristo, que es el nuevo pacto. Ahora, dentro del pacto con Adán, a este se le conoce de tres maneras. Se le conoce como pacto adánico. ¿Por qué? Porque representaba a toda la humanidad, nos representó. Dios lo puso y dijo, tú vas a representar, estás hecho a mi imagen y semejanza, y tú vas a representar a toda la humanidad. Por eso nos afectó, porque cuando Él cayó, todos nosotros heredamos la muerte espiritual, y nos afectó a todos. Por eso vivíamos como vivíamos, ¿verdad? Luego está el pacto de la creación. En este pacto, pues Dios decide y pone situaciones que le dio a Adán y a Eva, y que les dijo, yo quiero que ustedes vivan de esta manera, igual que a los animales, igual que todo lo que Él creó. Por eso, sí, hay por ejemplo el pacto de matrimonio, que Él instituyó el matrimonio. Esto sigue vigente. Hay gente que vive en unión libre, por ejemplo, y que dicen, no, pues nosotros estamos a gusto, pero están violando el pacto de Dios, el pacto de creación de Dios, porque Dios instituyó el matrimonio. Si tú estás fuera de ese pacto, estás violando el pacto de la creación de Dios. Y así como ese hay otros, ¿no? Y luego está el pacto de obras, en donde Dios le dice a Adán, ¿sabes qué? Yo
soy benevolente contigo, te pongo en un jardín donde están todos los árboles, está la bendición. Tú puedes llegar a tener eternidad en tu vida si cumples, si eres obediente. Solamente tienes un árbol que no puedes comer, pero todo lo demás tú puedes hacer. ¿Y qué pasó? Pues que Adán cayó, ¿verdad? Y la condición, necesitaba una condición de obediencia perfecta, y él no la tuvo. Ahora, vamos a distinguir los pactos por orden cronológico. El primer pacto, pues con Adán. Este pacto con Adán es en el periodo más antiguo, que nos habla Génesis 1 a Génesis 3. Es el periodo más antiguo. Pero si nosotros revisamos todo, este pacto, muchas personas, muchos teólogos o comentaristas han considerado que Dios no hizo ningún pacto con Adán, pero la misma palabra nos enseña que sí lo hizo. Acompáñenme a ver Oseas capítulo 6, versículo 7. La misma Biblia nos enseña y nos dice quiénes están en un error y quiénes no. Dice Oseas capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ahí está muy claro que la misma palabra está atestiguando de que efectivamente Dios hizo un compromiso, un pacto con Dios, con Adán. Dios estableció también cuáles eran las obligaciones de Adán y Eva en el huerto. Fíjense lo que dice Génesis 2, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios confirmó el pacto de que ellos iban a pertenecer, iban a estar cuidando del huerto como sacerdotes de Dios. Y les estaba dando aparte el ser corregentes con Dios. Y esto era muy importante. Desafortunadamente, esto era para que ellos fueran probados y que pues no cumplieron con esa prueba que se les estaba dando de parte de Dios. Pero Dios, en su misericordia, después de que caen, todavía está la gracia de Dios reponiendo otra vez un pacto de gracia para podernos salvar. Fíjense que después de esto es importante porque después de la Reforma, en el día 31 de octubre de 1517, acuérdense que en el 2017 se cumplieron 500 años de la Reforma, pues todo andaba así como tratando de acomodar. Los mismos teólogos, los que estaban en ese tiempo, pues traían un desorden de aquí, de allá, que habían heredado todo lo del catolicismo. Entonces había muchas separaciones de ideas, de conceptos teológicos que eran importantes. Y entonces en la abadía de Westminster, que era en Inglaterra, se convocó a varios teólogos, a varios especialistas, para que ellos definieran cuáles iban a ser las herramientas que podía tener la Reforma dentro del protestantismo. Y ellos convocaron y pusieron ese libro que se llama La Confesión de Fe de Westminster. Es un libro que empezó en 1643 y terminó en 1647, cuando se definió todas las estrategias que tenía para definir que la fe fuera correcta. Y vean lo que ellos escriben en el capítulo 7, versículo 2, bueno, que son tratados, no son versículos, perdón, el tratado número 7, y en el capítulo 7 y en el tratado número 2 dice: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual se le prometió la vida a Adán y en él a su posteridad, que es la que nos corresponde a nosotros, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Y aquí estamos viendo los tratados imperiales de vasallaje: benevolencia, lealtad, consecuencias. Claramente, ellos mismos lo respaldan. Vean lo que dice en el tratado 7, en el inciso 3. Por su caída, el hombre se hizo incapaz de la vida mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos, y prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida, a fin de hacerlos dispuestos y capaces para creer. Entonces, tanto el pacto de gracia como el pacto de obras
fue impuesto soberanamente por Dios. Aquí lo podemos ver claramente. Y esto nos enseña que la raza humana fue puesta a prueba a través de Adán. Y como él sucumbió, como él no cumplió, pues el pacto de obras no se abandonaron porque siguen siendo vigentes. Para nosotros todavía son vigentes, nada más que ahora se cumplen de manera diferente a través del nuevo pacto. Ahora, debemos de preguntarnos algo que es muy importante. ¿Cómo era el estado moral de Adán? ¿Eran perfectos? ¿Eran justos? ¿Estaban establecidos en esa inocencia, en una perfección de justicia? Porque es algo que tenemos que preguntarnos. Yo me lo pregunté algún día y yo espero que ustedes también lo hayan hecho. Recordemos que ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, su estado de inocencia los llevaba a esa perfección, los llevaba a que ellos cumplieran, que pudieran hacerlo, porque la imagen de Dios es algo muy importante, el saber que somos a imagen de Dios. En la antigüedad, por ejemplo, el rey representaba, o sea, era la representación absoluta de la deidad. Entonces, esto era muy importante porque la palabra en hebreo a la que se refiere de imagen y semejanza, ya en el tiempo de la Reforma, los reformadores consideraron que imagen y semejanza era algo igual, era un sinónimo, imagen y semejanza, que es la representación ejecutiva de lo que es Dios, que realmente eso es lo que quiere decir. En hebreo quiere decir selem, era la palabra que se usaba en hebreo, selem, y que esto hablaba de que pues realmente el rey gobernante, cuando había un rey siempre ponía su imagen en el lugar donde él establecía su reinado, para que la gente cuando viera la imagen supiera que aquí el que está gobernando es este rey. En todo el Imperio Romano, cuando ponían algún rey o alguno de los, estaba el César, pero había otros que eran reyes en otros lugares, ellos ponían su estatua para que la gente reconociera que eran los gobernantes de ese lugar. Y esa es la diferencia, porque ¿qué es lo que hace la imagen de Dios? Pues el hombre no es una estatua, sino es una imagen viviente de Dios. Y eso es lo que estaba estableciendo Dios en Adán, y que estableció con cada uno de nosotros. Desafortunadamente esa imagen pues se ha ido deteriorando, o se deterioró a través de la caída. Pero la imagen de Dios tiene consecuencias muy fuertes, porque tú cómo estás viviendo como imagen de Dios. Estás representando, ya que ahora eres hijo de Dios, que le entregaste tu vida, que te arrepentiste. ¿Estás viviendo realmente de acuerdo a la imagen representativa de Dios? Por eso es tan importante que lo entendamos, porque es un compromiso latente de cada uno de nosotros de que vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, aquí recordemos que los tratados imperiales de vasallaje llevaban a eso, a que esa persona pudiera tener esa capacidad. Y hasta qué punto podemos entender nosotros que el hombre está siendo en este momento imagen y semejanza de Dios. Las personas que no han nacido de nuevo o los que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo está esa imagen? Porque la imagen es una representación. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando el Señor es confrontado y le llegan y le preguntan, ¿de quién es esta imagen? Y le dicen que tiene que dar, le enseñan un denario y él tiene que dar pues el impuesto que se tenía que pagar. Y le quieren poner una trampa a él. Y en ese momento él responde, ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? ¿Se acuerdan? Bueno, y ellos le contestan, de César. La respuesta que le dan es de César. Y por eso él le dice, pues da a César lo que es del César. Pero ¿cómo estaba esa moneda? Esa moneda tenía la imagen representativa de Tiberio. Era el tiempo en donde estaba Tiberio. Tiberio César. Y decía, Tiberio César, hijo divino de Augusto. En la otra parte, en la otra cara, tenía la imagen de la diosa de paz, que decía Pax. Eso es como venía un denario. Yo en alguna vez me dio curiosidad y quise en la historia ver cómo eran esas imágenes. Pero obviamente con el uso,
pues se iba deteriorando la imagen. Imagínense una moneda que era labrada, pues con el uso, como ahorita podemos ver, si tú ves una moneda, pues entre más se usa, más se deteriora la imagen. A lo mejor trae la imagen de Benito Juárez o de Porfirio Díaz o del que sea, y esa imagen se ha ido deteriorando. Bueno, eso es lo que nos pasó a nosotros. Entre más tiempo pasa de que una persona que es elegida por Dios nazca de nuevo, pues la imagen se va deteriorando aún más, porque se va desgastando. El pecado va llevando a ese desgaste, tanto por un lado como por el otro. Tanto en el alma, como a nivel corporal, como a nivel espiritual, se va desgastando eso. Entonces, cuando un joven nace de nuevo, pues es una virtud, porque la imagen no está tan deteriorada, va a ser más librada que cuando uno ya está más grande. Entonces, eso es lo que está mostrándonos lo que era la imagen, o qué significa esa imagen. Ahora, tenemos que hacernos la misma pregunta que quería hacerles. Adán y Eva eran justos, eran perfectos en su tiempo, en inocencia y en justicia. Y aquí es donde tenemos que ver algo muy importante, porque la justicia que ellos manejaban era, y que se sigue manejando de esa manera, la justicia positiva es cuando hay obediencia perfecta a Dios. La obediencia negativa es cuando no se obedece. O sea, ellos eran inocentes, pero no tenían justicia perfecta. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Se les dio esa capacidad de desobedecer. De todos los árboles podían comer, menos de ese. Pero, ¿qué pasó? Algunos teólogos han considerado, porque la pregunta que nos tenemos que hacer aquí también es, ¿ellos comieron del árbol de la vida? ¿Ellos fueron partícipes? Porque es algo muy importante saber por qué nada más comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿alguna vez te has preguntado si ellos comieron del árbol de la vida? Algunos teólogos, algunos comentaristas también han considerado que sí comieron del árbol de la vida. Porque ellos dicen, ¿por qué vivieron tantos años los hombres? Matusalén, que vivió 969 años, que fue el que más, un poquitito antes del diluvio. Pero Adán vivió 930 años. O sea, había gente que vivía, que eran muy longevos. Entonces dicen que porque ellos comieron del árbol de la vida, que todavía tenían esas nutrientes que llevaban a ese tiempo, y por eso que después del diluvio que ya empezó a declinar la edad. Pero esto no tiene mucha certeza, porque la realidad es que antes del diluvio el globo terráqueo estaba cubierto por un halo de agua. Era como que vivían en un invernadero precioso, en donde los animales podían vivir. Por ejemplo, los dinosaurios podían vivir perfectamente porque todo el clima era como el Ecuador. Cuando viene el diluvio y se rompen las cataratas del cielo, que dice la palabra, vean lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 11, porque ahí está la respuesta de la longevidad de los hombres. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, esto quiere decir que esa cubierta que rodeaba la tierra, cuando se rompe, para que venga lo del diluvio, que cae agua del cielo y de adentro de la tierra también se abre, eso rompe la estratosfera, la geosfera, la atmósfera, todo, y destruye el medio ambiente que existía, ese clima perfecto como de Ecuador, que era donde podían por sus glándulas vivir los dinosaurios, por ejemplo, que por eso se empezaron a morir, porque ya estaban en climas del polo norte, polo sur, que no existían en ese tiempo, y ahí se acabó esos animales. Los mamuts igual. Se han descubierto que tenían glándulas importantes dentro de sus cuerpos que no les permitía vivir en lugares demasiado fríos. Y muchos que vivieron ahí se murieron. Ahora, no sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación de Adán y Eva, pero yo creo que seguramente fue muy pronto, porque el estado de Adán y Eva en el huerto era, antes de la caída, pues era un tiempo de prueba para ellos. Dios los puso ahí como prueba, pero seguramente sucumbieron ante el pecado de manera muy rápida. Y el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal eran
eran dos conceptos diferentes, no eran iguales. Por eso yo estoy convencido, de acuerdo a lo que he estudiado, que ellos no comieron del árbol de la vida. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Incluso hay una tradición judía, una tradición que ellos dicen que el árbol del conocimiento del bien y del mal era sumamente frondoso y que cubría al árbol de la vida, que por eso ellos no llegaron al árbol de la vida. Se quedaron ahí atrapados. Eso es lo que dice la tradición judía, no sabemos si sea real. Pero vamos a estudiar un poquitito el árbol de la vida, que es muy interesante cuando lo podemos ver, porque el árbol de la vida lo que hacía era confirmar el estado moral de la persona. Le daba no nada más de que viviera eternamente, que esa era la parte, porque algunos dicen, no, es que nada más comió un pedacito y ya fue cuando lo sacaron. No, era para que se comiera en el árbol de la vida y que esto fuera dando una naturaleza diferente. Iba a ser totalmente distinta la naturaleza de Adán y Eva. Iban a llegar a un estado moral de perfección, en donde ya no iban a desear pecar, en donde ya no iba a haber pecado en su vida, porque eso les iba a dar eran como hacerse superpoderosos a través del árbol de la vida, en pocas palabras. Entonces, ellos tenían que hacerse positivamente justos a través de comer del árbol de la vida. Y como no llegaron a él, como no pudieron ya hacer que se les diera ese árbol, por eso Dios los expulsó, por eso dijo, vámonos de aquí. Pero fíjense cómo el segundo Adán gana esa particularidad para nosotros. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, que Él pasa por todas las pruebas, habidas y por haber, que Adán no pudo pasar, y Él nos permite tener, a través de su sacrificio, a través de todo lo que Él hizo, Él nos permite tener ahora esa bendición tan grande cuando nosotros llegamos a su presencia. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estamos viendo esto ya en la Nueva Jerusalén. Es una maravilla, es una bendición grandísima, que ya está ahí, ¿verdad? Y que eso obviamente es un cambio de vida totalmente diferente. Ahora vamos a ver el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este representa la prueba. Si podía Adán en ese momento pasar esa prueba, ellos hubieran tenido conocimiento del bien y del mal. El problema es que nunca lo pudieron pasar, porque ellos tenían que ver que el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía que ser la prueba de caer solamente a través del pecado. Y muchas veces uno piensa, bueno, ¿por qué? Pues solamente un niño o un tonto puede llegar a no saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Los niños por su inocencia, porque no saben, y la gente que tiene alguna tara, alguna situación de idiotez en su mente, pues tampoco saben lo que es bueno o malo. Pero ¿por qué Dios iba a hacer esto en Adán y Eva? Porque era parte de la prueba. Era necesario que ellos no cayeran y que aprendieran qué era lo bueno y lo malo a través de la obediencia. A decir, no, sabes que yo no voy a hacer esto. A decirle a Satanás, no voy a caer porque yo quiero ser obediente a Dios. Y entonces hubieran dicho, eso que está haciendo Satanás es algo malo y yo no voy a caer en eso. Yo no voy a sucumbir ante ello. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal presupone lo que era la prueba para ellos. Una prueba que tenían estos dos árboles tienen una relación directa. Porque, primeramente, ¿para qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal el Señor? Pues para eso, para que Adán y Eva aprendieran a tener el conocimiento. Si ellos pasaban la prueba, como la pasó nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando fue probado por Satanás, Él pasó la prueba. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva pasan la prueba? Pues ellos hubieran sabido lo que era bueno y lo que era malo. Ya no era necesario. ¿Qué le dices tú a un niño cuando le dices, no toques la estufa porque te puedes quemar? El niño va a saber que eso es malo. Es lo mismo que estaba haciendo el Señor. Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva, no hagas esto porque esto te va a llevar a la muerte y te va a llevar a que cometas más errores de los que debes de cometer.
Esa era la diferencia. Por eso era tan importante que ellos pudieran pasar esa prueba. Ahora, todo esto nos lleva a ver que por qué el Señor después, esto también nos enseña otra cosa, porque dice, ¿por qué el Señor puso ángeles custodiando la entrada del árbol de la vida? Vean lo que dice Génesis 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Imagínense que Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida. Hubieran vivido eternamente. Y esa eternidad, imagínense, llenos de culpabilidad, de vergüenza, de pecado. Esa hubiera sido su existencia y eso no hubiera habido cambio. Entonces, una de las cosas más grandes de la misericordia y la compasión de Dios fue poner para que no entrara Adán y Eva al huerto y comieran de ese árbol. Fue impedir que fueran confirmados dentro de su culpabilidad. También en su misericordia, Dios ya no les dio acceso al árbol de la vida. Vean lo que dice Génesis 3:22. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En su condición pecaminosa, o sea, después de la caída, hubo 3 factores que afectaron tremendamente a la humanidad y que todos se transmitió a nosotros a través de la muerte espiritual. El primero de ellos fue una enajenación y brutalización de la sexualidad. Adán y Eva no era importante, era bueno multiplicarse, pero Adán y Eva estaban tranquilos. Tuvo a Eva, la vio desnuda y no pasó nada. Todavía no tenían intimidad Adán y Eva. ¿Por qué después de que salen del huerto inmediatamente tiene deseo? Vean lo que dice Génesis 4, versículo 1. Conoció quiere decir tuvieron relaciones íntimas, Adán y Eva. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva, inmediatamente después de salir del huerto, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, inmediatamente. Lo segundo fue en el ámbito físico, que afectó, obviamente, pues la lucha dolorosa, el trabajo, los dolores de parto en la mujer, etcétera, ¿no? Y también en la esfera espiritual. Eso fue lo que afectó durísimo porque se convierte el hombre en enemigo de Dios y en amigo del mal. Y eso es lo que nos llevó a Adán a que tuviéramos en nuestra vida. Que es por eso esa imagen se empezó a deteriorar fuertemente. Pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo, ese segundo Adán, a darnos la victoria. Vean lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10, la segunda parte. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este pasaje a veces lo leemos como si cualquier cosa, pero es una de las más ricas bendiciones que Dios nos está prometiendo dentro de ese pacto, dentro de ese orden elevado, dentro de la historia. Él nos está diciendo que cuando nosotros lleguemos al cielo, no vamos a ser restaurados biológicamente como Adán. No va a ser así, sino que vamos a tener un sistema en donde no vamos a poder pecar. Va a ser tanta bendición porque vamos a ser llevados a un nivel mucho más alto, en donde vamos a saber que vamos a vivir eternamente sin sufrimiento, sin maldad, sin pecado, y esto es gracias a lo que el Señor nos está diciendo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que hizo el segundo Adán, el regalo tan grande que Él nos dio a través de su sacrificio. Y Adán y Eva, como vimos, eran inocentes, pero no eran justos positivamente. Nosotros, por el regalo que Jesús nos está dando, nosotros vamos a tener justicia positiva, el deseo de no pecar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él obtuvo las recompensas de esa justicia positiva para nuestras vidas a través de su sacrificio. Por eso es algo que tenemos que valorar tremendamente.
Luego, en el capítulo 3 de Génesis, leemos cómo la serpiente tentó a Eva. La serpiente era sutil, no era nada tonta. Ella sabía cómo podía hacer que sucumbiera Adán y Eva. Vean Génesis 2, versículo 16. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque si es el día que de él comieras, ciertamente morirás. Algunos teólogos y algunos maestros de seminario enseñan que Adán y Eva tenían libre albedrío, que ya el hombre, pues, posteriormente por la caída y por la situación, aunque nazca de nuevo, ya no tiene libre albedrío. El libre albedrío es libre voluntad, es un pleonasmo decir libre albedrío, pero es libre voluntad. ¿Tendrían libre voluntad Adán y Eva? Porque es algo que tenemos que entender, porque es muy importante entender esto. Obviamente tenían libre voluntad, ellos podían decir sí o no, igual que lo tenemos nosotros actualmente. Todos los seres humanos tenemos libertad. Yo tengo libertad ahorita de levantar esta servilleta o no levantarla. Eso es libre voluntad. Pero lo que no tenían, y que es muy importante entenderlo, era autonomía. Los hombres, ni Adán ni Eva, ni nosotros, ni nadie tiene autonomía. ¿Por qué? Porque hay un rey. Hay un rey que pone y dispone las reglas. Los pactos para eso son. Para que haya una disposición perfecta de parte del rey, para que la gente, sus lacayos, sus vasallos, hagamos. Entonces, lo que no tenían Adán y Eva era autonomía. Y eso fue lo que los enojó. Ahí fue donde se aprovechó Satanás, porque dijo, ¿cómo que te dice Dios que puedes comer, pero que no puedes? Que puedes comer de todos, pero nada más de este no. Entonces, está violando tu autonomía. ¿Cuál libertad? No tienes ninguna libertad. Y eso es lo que muchas veces nosotros es lo que nos enoja. Nuestra soberbia, nuestra rebeldía, el querer ser autónomos, el querer ir en contra de las reglas que Dios ha impuesto. Y ese fue el problema más fuerte. Pero si el rey está diciendo, tienes todas las bendiciones que te estoy dando, pero de todos modos, simplemente esa, no quiero que la tengas. Y la gente no lo acepta. Por eso es que la serpiente le dijo, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. O sea, le mintió, pero aparte le dijo, ¿cómo que Dios no te está dando la libertad que tú quieres? Ese fue el problema, porque estaba violando la autonomía del hombre. Por eso el hombre quiere ser su propio rey, quiere tener su propio reinado. Y eso fue lo que Satanás descubrió, esa debilidad en el hombre. Porque lo primero que hizo Satanás dijo, ya sé dónde está el defecto, ya sé dónde está el problema con Adán y con Eva. No son autónomos. Él ¿qué quiso hacer? Seré semejante al Altísimo. Era el rey de Tiro, pero él dijo eso. Y era algo parecido. Quiso ser semejante. Tenía envidia del hombre, porque Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Y Satanás estaba furioso y dijo, ¿cómo lo hago caer? En su autonomía. ¿Cómo nos hace caer hoy en nuestra autonomía? No queremos, porque nuestra soberbia, nuestra rebeldía nos lleva a eso. Te dicen, haz esto, haz aquello. No, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a obedecer? ¿Quién es para venirme a decir que haga o que no haga? Por eso Dios ha puesto autoridades que te dicen qué hacer y qué no hacer. Y nos rebelamos ante la autoridad, los hijos se enojan. ¿Y qué fue lo que ocasionó todo esto? La maldición sobre el hombre. Y eso fue lo que hemos vivido. Les voy a poner una ilustración fácil para que lo podamos entender. Imagínate tu hijo adolescente que llega el lunes y te dice, oye papá, ¿me prestas el coche para ir con unos amigos? Ya hice la tarea, llego temprano. Ándale hijo, vete, no pasa nada. El martes llega y, oye papá, ¿me puedes dar dinero porque quiero ir al boliche con mis amigos? Ándale hijo, ve, pero no llegues tarde. No hijo, está bien papá. El miércoles, oye papá, ¿me das permiso de salir con mi novia? La voy a ir a ver un rato, ya hice la tarea, ya está todo perfecto. Bueno, ándale hijo, vete. Llega el jueves y le dice, oye papá, ¿me das permiso por favor de ir a un concierto? Y ¿pero qué? ¿A qué horas vas a llegar, hijo? No, temprano. Bueno, vete al concierto, hijo. Llega el viernes y le dice, oye papá, van a salir mis amigos a jugar fútbol, ¿puedo salir? Ándale hijo, ve,
Y llega el sábado y le dice, oye papá, fíjate que va a haber otro concierto, ¿me das permiso de ir al concierto? Y le dice, no hijo, hoy no puedo darte permiso porque tu mamá y yo vamos a salir. ¿Y qué es lo que dice el hijo adolescente? Ay, por eso se revela uno, eres un tirano, eres un Hitler, ¿cómo es posible que no me des permiso nunca? Así es como actúa. Y así es como nosotros actuamos muchas veces. Dios nos dice, puedes hacer tantas cosas, pero esto no. Y nuestra autonomía es tocada y lastimada, y en ese momento es como brincamos, ¿verdad? Dios nada más puso un árbol para que no comieran, todos los demás podían comer. Entonces, la serpiente desafió pues toda esa noción, argumentando algo que iba a tocar con la autonomía de los hombres, y que eso era lo que más les dolía. Entonces, ¿cuál fue el error más grande que tuvo Satanás? No sé si alguna vez lo has pensado, el peor de todos. Imagínate que Satanás le hubiera dicho, come del árbol del conocimiento del bien y del mal, y luego come del árbol de la vida. El que está ahí atrasito, ahí sí se hubiera perdido todo. Pero nunca se le ocurrió, nunca tuvo la idea. Gracias a Dios, bueno, obviamente Dios estaba en medio de todo esto, Él sabía que no iba a pasar, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros vemos cómo inmediatamente Adán y Eva entran en esa muerte espiritual, sucumben ante la tentación que les pone el enemigo, ante la prueba que tenían que pasar. ¿Y qué es lo que hace Dios? En ese pacto de gracia, en ese pacto de misericordia de parte de nuestro Señor, va y mata a un animal y le pone ese abrigo para que se cubran su desnudez. ¿Y qué es lo que está haciendo con eso? Pues está haciendo un símil de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en su pacto de justicia, que el único que nos puede cubrir a través después de la perdición de nuestra vida es nuestro Señor. Es exactamente lo mismo, con su vida. Él entrega su vida para que nosotros seamos cubiertos. Vean lo que dice el Salmo 85, versículo 2. Todos los pecados de ellos cubriste. Esa es la maravilla más grande que nosotros podemos entender. Todos nuestros pecados fueron cubiertos por nuestro Salvador. En el momento que Él fue a la cruz y pagó el precio de cada uno de nosotros. Hoy quiero llevar a cabo la Cena del Señor y quiero que cada uno de nosotros reflexionemos profundamente en esto que estamos viendo. Sobre todo que podamos entregarle nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestra desobediencia, pues todo eso que ha invadido nuestra vida durante tanto tiempo. Pero sobre todo, entender que nuestra autonomía tiene que ser entregada a Dios, que no podemos seguir con ella, que pedirle a Dios que la quite de nosotros, para que podamos llegar a esa sencillez, a esa humildad. Por eso el Señor Jesucristo decía, sean mansos y humildes como yo. No sean soberbios y que quieran guardar su autonomía como Satanás. Esa sería la contraparte. Y hoy que vamos a ver la Cena del Señor, yo quiero que ustedes revisen una parte conmigo de lo que el Señor Jesucristo hizo antes de la cena, porque es algo muy, muy importante de cómo ese nuevo pacto entra en vigor a partir de ese momento. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero antes de que el Señor instituyera el nuevo pacto, Él confrontó a Judas. Fíjense cómo, acompáñenme a Mateo capítulo 26, versículo 20 al 21. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El anfitrión de la fiesta, que en este caso era el Señor Jesucristo, él siempre preparaba un bocado para dárselo a alguna persona en especial, como muestra de amistad, de solidaridad, de amor hacia esa persona. Fíjense lo que dice, se sentó a la mesa con 12 y mientras comían, dijo, él sabía quién lo iba a entregar, pero fíjense cómo estaba entregando. Dicen que Judas, algunos sugieren, que Judas se sentó cerca de él, que a pesar de que sabía que lo iba a entregar, se fue y se sentó junto a él. Y vean lo que dice Juan capítulo 13, versículo 26. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
El nivel máximo de deslealtad y traición que puede haber en un ser humano es que se siente junto a la persona que va a traicionar y que reciba la comida, que reciba el bocado de bondad, de misericordia que le está dando la otra persona. Hoy nosotros somos invitados a la mesa del Señor. Hoy el Señor nos está invitando a nosotros. ¿Te quieres sentar junto a Él? ¿Te quieres sentar al lado o más alejado? Como sea. Pero imagínate que Dios te está invitando y que te haga esta pregunta. ¿Quién de ustedes me va a entregar? Y que cuántos responderían, o que a cuántos de nosotros nos preguntara el Señor, ¿cuántos de ustedes están en su soberbia, en su rebeldía, en querer ser autónomos, en que le ponen más interés a estas cosas que a otras? ¿Qué es más importante para ti? Tu trabajo, tu esposa, la sexualidad, el dinero, los hijos. ¿Qué es más importante que yo? Eso es querer tener tu autonomía. Que Dios te preguntara, ¿cuál de ustedes? ¿Qué responderían? ¿Seré yo, Señor? Y cuando el Señor nos está invitando a su mesa, es para ponernos a cuentas, para que podamos realmente considerar el ponernos a cuentas con Él. ¿Qué quieres decirle a Dios? ¿Qué quieres confesarle a Él? Algo que esté estorbando en tu vida realmente. Porque para eso es el motivo realmente de la cena. Que podamos ser honestos y transparentes delante del Señor y entregarle. Y no lo que le sucedió a Judas. Vean lo que dice Juan capítulo 13, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas fue en ese momento poseído por Satanás. Todavía no había sido poseído. Había sido tentado, había sido llevado, a lo mejor demonizado, pero no había sido poseído. Su espíritu, alma y cuerpo fueron poseídos en ese momento. Entró Satanás directamente en él, en ese instante. ¿Por qué lo poseyó Satanás? Porque en su hipocresía todavía tomó de la cena, recibió el bocado de parte del Señor y no se arrepintió, nunca se arrepintió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo más importante para nuestra vida es que podamos llegar a ese arrepentimiento. Entonces yo te invito a que en este momento tú te arrepientas sinceramente de lo que estés haciendo equivocado para el Señor. Y si es que quieres seguir teniendo tu propia autonomía, que se le entregues al Señor. Que le digas, Señor, perdóname, aquí está. Ya no quiero más vivir con ella. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que entregar esa parte, esa naturaleza que todavía nos demanda el querer hacer, el querer tener, el querer vivir de esa manera. Yo creo que lo más importante es podérselo entregar a Dios. El decir, Señor, ya lo vi, ya me di cuenta, aquí está, te lo entrego. Si hay pecado en ti, si hay alguna otra cosa, no tomes del bocado si tú estás mal. Entonces, los invito a que reflexionemos. No puedo dar el minuto porque es tarde, pero ustedes háganlo en casa, por favor. Mediten, aunque sea 20 segundos, ¿verdad? Les voy a dar ese tiempo para que ustedes lo reflexionen. Dice Mateo 26, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Señor, te bendecimos, te agradecemos por la oportunidad que tú nos das como iglesia de poder participar de la cena. Gracias por invitarnos a tu mesa. Gracias por mostrarnos lo que sucedió en ese tiempo con ese bocado con Judas, para que ninguno de nosotros tengamos ese atrevimiento, Señor, de poder tomar de este bocado, de poder tomar de lo que tú nos estás invitando a tu mesa de una manera indigna, de una manera incorrecta. Yo te pido que bendigas este elemento del pan y que cada uno de nosotros tengamos en nuestra conciencia la verdad que tú estás poniendo a través de tu palabra para romper sobre todo con nuestra autonomía. Te pedimos, te rogamos que tú acabes con ella, Señor,
y que cada uno de nosotros podamos ser como tú lo pides, mansos y humildes. Te pedimos tu bendición para este elemento y te pedimos que lo bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos del pan, por favor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, te damos muchas gracias. No sabes cuánto anhelamos estar ya, que tú vengas, que tú regreses, Señor, para poder compartir pues toda esta cena en tu presencia, Señor, estar contigo y disfrutar de todo aquello que tú nos vas a dar. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos reconocer tu sacrificio en esa cruz, cómo derramaste hasta la última gota de tu sangre, cómo a través de ese pacto con la Trinidad, tú aceptaste venir a pagar por cada uno de nosotros los pecados que vivíamos. Yo te pido, Señor, que tú recibas pues toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, a través de todo aquello que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos pueda llevar a esa santificación perfecta y asimismo agradecer al Padre por haber permitido que su único Hijo fuera a esa cruz. Hoy queremos pedirte, Señor, y reconocerte como cada gota de tu sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y queremos pedirte que tú bendigas este elemento del jugo de uva, Señor, y pedirte que este elemento sea bendecido por ti. Tomemos del jugo, por favor. Señor, te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra, por habernos permitido abrirla, por haber permitido que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, nos confronte, nos exhorte, para poder ser mejores para ti cada día. Yo te pido que tu bendición llegue a cada uno de mis hermanos y hermanas, a los niños, a los adolescentes de la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo, que tú nos bendigas, que nos des de tu favor y de tu gracia, para que pronto ya podamos vernos en las instalaciones, que cuando sea tu perfecta voluntad, pues esta pandemia desaparezca, Señor, que sean descubiertas las vacunas que sean necesarias, y que tú nos des de tu favor también, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu imagen, que no la sigamos deformando o ensuciando, sino que al contrario podamos ser testimonio para ti, para otras personas, Señor. Te agradecemos y te bendecimos porque pudimos abrir tu palabra, sobre todo, que nos das ese permiso para poder exponerla delante de los demás. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Pues que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Hasta luego.